Muy bien, entonces hoy corresponde estudiar el capítulo 11 del libro de Primero de Reyes y vamos a compartir pantalla nada más. Perfecto, entonces estamos aquí en nuestro texto, sí. Como ustedes ya lo saben, digamos, hemos preferido proyectar así un poco el pasaje, digamos, porque, digamos, para que se resalte un poco las variaciones, digamos, que podemos encontrar con la traducción que podemos tener a la mano. Sí, como siempre les recuerdo, está basado en la Reina Valera y nada más con algunas correcciones cuando amerite. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hasta el capítulo pasado, si ustedes recuerdan entonces, del capítulo 10 del libro de Primero de Reyes, lo que hace es exaltar, digamos, y hacer una cosa, pero extraordinaria de todo lo que era el reino de Salomón en cuanto a lo económico, a la sabiduría de Salomón y todo. Entonces, habla muy bien de él, ¿no es cierto? Habla muy bien de él, un rey sabio, un rey conocido, además rico, prudente para los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, le deja en un muy buen lugar a Salomón, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a ver una cosa, porque hay algo, digamos, que nosotros debemos saber. Cuando se estaba escribiendo, terminando, digamos, de componer este libro, ya no existía el reino de Israel así como en ese auge, digamos, ¿no? Como en este auge de la riqueza y de Salomón y todo lo demás. Seguramente cuando fue ya finalmente concluido este libro de Reyes, habrían existido ya los dos reinos, ¿no es cierto? El reino de Israel, el reino de Judá, y cada uno de ellos peor que el otro, cada uno de ellos ya en declive. ¿No es cierto? Es más, según se sabe, algunas partes incluso de este libro seguramente fueron retocados en el exilio. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que uno diría, si Salomón logró tener un reino tan vasto, digamos, tan rico, tan próspero, ¿cómo es que después, un poco tiempo después, termina el reino dividido y finalmente el pueblo, digamos, una parte desaparecido, exiliado y el otro también exiliado, el templo destruido y todo lo demás? Entonces, si nosotros vemos aquí, todo lo que hemos visto es como, visto de una manera, es la explicación de por qué es que después se van al exilio. La explicación, digamos, espiritual es la que vamos a ver ahora. La explicación, digamos, bíblica, teológica, si ustedes quieren, es la que vamos a ver acá. ¿De acuerdo? Es esto, porque acuérdense que el libro de Reyes, una de las intenciones del libro de Reyes, más allá de contar la historia, es contar una evaluación de los jueces, de los reyes, perdón. Presenta una evaluación de los reyes, es decir, cuál hizo bien, cuál hizo mal, y por qué hizo bien y por qué hizo mal. Aquí el estándar, digamos, aquí el ejemplo a seguir, digamos, siempre va a ser David. ¿De acuerdo? Y después, para malos ejemplos, vamos a tener un montón. ¿De acuerdo? Pero aquí en un inicio vamos a ver que la vara, digamos, el que puso la vara, ¿no es cierto? Como solemos decir nosotros, es del mismísimo rey David, ¿ya? Ni siquiera Salomón con toda su riqueza y con toda su sabiduría, él no es la medida, digamos, del estándar de ser un buen rey, digamos, ¿ya? No, el que es la medida para ser un buen rey es David, ¿ya? La razón principal, digamos así sencilla, es que él fue completo delante del Señor. Su corazón fue completo delante del Señor. Salomón, ya lo vamos a ver ahora, no. ¿De acuerdo? Ahora, una vez más, una cosa más adicional. Este pasaje, todo lo que vamos a leer ahora en el capítulo 11 de Primero de Reyes, no necesariamente es cronológico. De acuerdo, o sea, no es que esto está pasando necesariamente después de, aunque parecería que sí, especialmente de todo este boom, digamos, económico, parecería que pasa después de eso, pero en realidad, digamos, se estaría ocurriendo posiblemente en los últimos, por así decirlo, diez años de su reinado, ¿de acuerdo? O al menos después de que terminó de construir el templo, ¿ya? Porque ya lo vamos a ver ahora. Dice, entonces, vamos a ver las razones. Acuérdense que, como les decía, ahora va a venir la evaluación a Salomón. Hasta antes, hasta entonces, hasta el capítulo 10 había dicho todas las obras, todo lo que había hecho, las grandes maravillas. ¿No es cierto que hizo Salomón? El templo, los negocios, la riqueza y todo. Pero ahora vamos a ver por qué es que después le terminó yendo tan mal. ¿De acuerdo? Y dice el 11. Pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, aparte de la hija de Faraón, moabitas, edomitas, sidonias y titas.
de las ciudades, de las naciones de las cuales el Señor dispuso a los hijos de Israel, no se lleguen a ellas y ellas no se lleguen a ustedes. Ciertamente desviarán sus corazones detrás de sus, de los Elohim de ellas, ¿no? A ellas se amarró Salomón por amor y tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas, y sus esposas desviaron su corazón. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver algunas cosas. ¿Ya? ¿Qué les parece si leemos todo? ¿Ya? Si leemos todo este pasaje hasta el versículo 13. O si de pronto alguien me puede ayudar leyendo, ¿ya? Por favor. De pronto, si es que alguien puede leerlo, lo que tenemos aquí en la pantalla. Avísenme si de pronto quieren, gustan que les haga un poquito más grande, como para leer lo de aquí de la pantalla, ¿sí? Podemos, alguien de pronto me puede ayudar leyendo. Y antes de eso, nada más fíjense muy bien en por qué es que Salomón cae. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el pecado, si ustedes quieren? ¿Sí? ¿Quién de pronto nos puede ayudar leyendo? ¿Cómo es Amén. de la Yo pantalla? leo. Por favor. Ya. Hasta el 13, todo lo que está en la pantalla. Hasta el 13. Ok. ¿Desde el 4 o desde el Desde el 11? uno, mejor de una vez todo. Ya. Gracias. Pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, aparte de la hija de Faraón, moabitas, edomitas, sidonias y tías, de las naciones de las cuales el Señor dispuso a los hijos de Israel, no se lleguen a ellas, y ellas no se lleguen a ustedes. Ciertamente desviarán sus corazones detrás de sus Elohim. A ellas se amarró Salomón por amor, y tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas, y sus esposas desviaron su corazón. Y sucedió al tiempo de la vejez de Salomón que sus esposas inclinaron su corazón detrás de otros Elohim y su corazón no fue completo con el Señor su Dios, como lo fue el corazón de David su padre. Y Salomón caminó detrás de Astoret, diosa de los Sidonios, y detrás de Milcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor y no llenó detrás del Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un Bamá a Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, abominación de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus esposas extranjeras, quienes incensaban y sacrificaban a sus Elohim. Y se indignó el Señor con Salomón porque su corazón se había desviado de con el Señor Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esta palabra que no caminase detrás de otros de Elohim, pero él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto contigo y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo mandé sobre ti, ciertamente rasgaré de ti el reino y los daré a tu siervo. Solo no lo haré en tus días por el bien de David tu padre, pero lo rasgaré de la mano de tu hijo, pero lo romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por el bien de David mi siervo y por el bien de Jerusalén, la cual yo he elegido. Muy bien, muchas gracias. Entonces, de lo que acabamos de leer, ¿cuál es la razón por la que Salomón es, digamos, castigado o se rompe el reino? ¿Cuál es la razón? O sea, en pocas palabras, ¿cuál es el pecado de Salomón? Ir tras otros dioses, levantar otros dioses, pese a que el Señor le dijo no, 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 y él lo hizo. Altares. El levantar altares a otros Elohim. Altares, muy bien. ¿Alguien opina algo más? De pronto. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? ¿En qué se equivocó? Mm. Eh, Hermano Josué, buenas Ana tardes, Lina, hermano. por favor. Ya, pienso que el pecado más grande de él fue haber desviado su corazón hacia tantas reinas de otros países y que tenían otros Elohim, ¿no? De tal Ujú, manera que desde el momento que él buscó otra mujer, desde ahí ya estaba su corazón andando por mal camino. ujú, Y yo pienso que ese fue el gran pecado que él cometió. ok, Imagínense que luego que él ya estaba anciano y ya estas reinas, después de haberlo pedido, él por el amor a ellas, por tenerlas contentas, él empezó a adorar esos dioses falsos, ¿sí? ajá, Entonces ahí estaba más condenándose, porque él sabía que su padre les había prohibido adorar falsos,
falsos dioses, ¿no? Y sin embargo, él, por el amor de la mujer, de las mujeres, porque él tuvo muchísimo, él desvió su corazón, ¿sí? Y Ujú. mire Eh, lo demás, las consecuencias que tuvo después. Él no se pareció en nada a su padre David, como le dice Jehová. Ujú. Pienso que ese es el pecado más grande, hermano. Muy bien, muy bien. lo que dice también al inicio Josuecito, Ajá. el Señor, la desobediencia que él comenzó, porque dijo, no se lleguen a ellas y ellas Eh, no se lleguen a ustedes. Él eh, dijo, desviarán sus corazones detrás de sus dioses. Bien, ahí está. Y eso hizo, por ahí comenzó, y eso le pasó a Salomón, porque eh, desobedeció, de ahí comenzó. Muy bien, exactamente. Vamos a verlo. De pronto alguien antes de eso, ¿alguna otra opinión? ¿O concordamos más o menos con eso? O sea, entender que ellas significaban mujeres extranjeras. Ajá, exactamente. Ahí dice, ¿no? Moabitas, edomitas, sidonitas, hititas, ¿no? Mujeres extranjeras. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, efectivamente. Y fíjense ustedes, aquí esto, primero, en cuanto a estilo, ¿no? En cuanto a estilo del texto, ¿ya? Este estilo, si ustedes se dan cuenta, suena mucho a Deuteronomio, ¿sí o no? Todo este texto suena y tiene el estilo de Deuteronomio. No sé si ustedes lo pueden saborear, ¿ya? Y es justamente por eso, porque este texto tiene mucho énfasis en hacer valer la Torá, en hacer valer la Torah, en hacer valer los criterios que están en la Torah. Fíjense ustedes, aquí es interesante porque aquí se está haciendo, esto es como una sentencia, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Lo que estamos leyendo aquí a la larga de estos 13 versículos viene siendo una sentencia judicial, si ustedes quieren, ¿ya? Una sentencia, una decisión del Señor. Y le está diciendo por qué es que va a dividir el reino, ¿no? De las 12 tribus le va a dejar en una, ¿de acuerdo? Y esto es una decisión judicial del Señor. Y fíjense ustedes, hay una cuestión muy interesante. A veces nosotros pensamos que el Señor solamente castiga de buenas a primeras, ¿no? A veces se puede pensar eso. O a veces se piensa que el Señor castiga a los que son malos, ¿no es cierto? Pero, digamos, eso hay que refinarlo bastante, ¿no? Ya les digo, porque no es nomás en la Biblia de ser bueno o ser malo. En realidad esos son parámetros muy, muy amplios, digamos, que vale la pena siempre delimitarlos. Y aquí Salomón no se le castigó, digamos, por cualquier cosa, sino porque cometió un determinado pecado. Y un pecado específico, si se quiere, ¿no? Que es esto de llegarse a mujeres extranjeras y dejar que ellas después desvíen su corazón al culto de otros dioses, ¿cierto? Son dos cosas, digamos. Lo uno lleva al otro. Pero lo que quiero decir es que esto no es que simplemente al Señor se le ocurrió ese rato, sino que este texto, como está redactado, deja la valía de Deuteronomio. Porque si ustedes se acuerdan, por ejemplo, y esto es algo muy interesante, por eso les digo, cada vez que se vaya a hacer una decisión de este tipo, ¿ya? De este tipo, es necesario que se haga referencia en por qué le estoy, por qué es que la conducta de Salomón está mal. ¿Ya? Cualquiera de nosotros puede decir, pero obvio, tener mil mujeres, redondeando, ¿no? Entre 700 esposas y 300 concubinas es una exageración. ¿Quién le manda a tener tanto y todo lo demás? Parece que lo que quiero decir es, no parecería, o podríamos sentirnos un poco inclinados a pensar que la cantidad es donde estuvo el error, ¿ya? Y no, el error no está en tanto en el número, sino en quién, en con quiénes se juntó, con quiénes se casó Salomón. Y esto, como les decía, tiene un fundamento en Deuteronomio. Podemos leer, alguien puede leer por favor Deuteronomio 7 del 1 al 4. Deuteronomio Al 7 4. del... Ya. Yo. Buenas tardes, hermanos. Shalom. Hola, hola, por favor. Ya. Deuteronomio 7, del 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, Ajá. 7 naciones mayores y más poderosas que tú,
y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Muy bien, muchas gracias, Emilita. Lo vemos, entonces, fíjense, ahí hay un mandamiento, ahí hay un pecado, digamos, clarito, que no hay que hacer, ¿no es cierto? Que no había que hacer en ese tiempo, ¿no? Y ahora se puede extrapolar, digamos. Ahora, si ustedes se fijan, el mandamiento, si yo me quiero poner muy técnico, Salomón no pecó. Si yo me quedo muy formalista, ¿quién me dice por qué no habría pecado si es que me pongo muy formalista? A ver, les planteo así. Si yo me pongo muy textual, muy literal con lo que acabamos de leer de Deuteronomio, Salomón no pecó. Y hay una razón. ¿Quién la puede ver? No digo que Salomón no haya pecado, solo digo que si es que yo lo leo muy literal, puedo concluir de manera equivocada, pero puedo concluir que Salomón no pecó. Porque el ¿Ya? mandamiento está para el hijo. No, no necesariamente. Cuando Dios se haya introducido en la tierra, estaban en la tierra, ¿no es cierto? ¿Qué más? Por las naciones que se menciona con las cuales no debía Exactamente. casarse, extranjeras, ¿no? Exactamente. Ahí no está Moab, Edom, Amón. Exactamente. No está en ninguno de ellas. No, no están no, Moab, Edom, Sidonitas puse aquí. ¿Por qué puse Sidonitas? Perdón. Sí, Amón. Perdón, aquí es Amonitas. ¿Ya? Moabitas, Edomitas, Pero sí Amonitas. hay sidonios también. Sí hay. Entonces capaz Sí, que me comí uno. Perdón. sí, te comiste. Ah, sí. Moab, Amón, Edom. Ah, sí. Moab, Amón. A ver. Moab, Amón. Moab. Ah, aquí me comí. Amonitas. Ya, muy bien. Entonces, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, de hititas. Si somos si queremos ser muy textuales, ¿no es cierto? Y vamos al texto de Deuteronomio 7, resulta que ninguna de esas estaba prohibida, ¿sí o no? ¿Ya? Así que algunos suelen decir así, técnicamente Salomón no pecó. Porque, digamos, algunos suelen decir así, textualmente Salomón no habría pecado porque no se juntó con nadie, con ninguna Etea, Gergesea, Amorrea, Cananea, Ferecea, Hevea o Jebusea. De las mujeres que se le acusan aquí son de otras naciones, no de esas 7 que estaban ahí. Pero fíjense ustedes cómo está el razonamiento del Señor. El razonamiento del Señor va más allá y esto es, por ejemplo, aquí lo que está haciendo, por eso les digo, esto es una decisión del Señor, ¿ya? Que es importante verlo, ¿ya? El asunto es que cualquiera de nosotros podría decir, bueno, pero aquí, clarita dice en Deuteronomio, esas 7 naciones. Aquí no están esas 7, por lo tanto no pecó. Y lo que nosotros decimos es, ¿cómo que no pecó? Porque el asunto no es tanto con la persona con quien se casa, sino, sino a dónde le dirige esa persona con quien se casa. ¿Ya? Porque si leemos Deuteronomio 7, versículo 4, esa es la razón por la que estaban prohibidas esas naciones. Que es el 4 que dice, porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Esa es la razón. Entonces, fíjense, el listado que hayan puesto ahí pudo haber puesto menos o más pueblos. No importa, ¿ya? El asunto es que el criterio más grande, digamos, es que no se casen con ninguna persona que pueda poner en riesgo la fidelidad al Señor. Sí lo vemos. Entonces, fíjense, esto primero quería resaltar porque es algo muy importante. Que si somos muy textuales, por una razón, si somos muy textuales, por ejemplo, este mandamiento hoy estaría un poco complicado de cumplir. ¿Me explico?
¿Por qué? Porque ninguna de esos pueblos existen ahora. ¿Ya? Y es más, incluso si existieran, en el caso nuestro, no estamos en contacto con esas civilizaciones. Entonces cualquiera de nosotros puede decir, bueno, yo soy ecuatoriano, puedo casarme nomás con un shuar, ¿me explico? O puedo nomás casarme con cualquier persona, con un gringo, un alemán o quien sea. Puedo casarme nomás porque es que un alemán no es de estas 7 pueblos de aquí, pues. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, hoy por hoy no está vigente, y vale la pena decirlo así, el mandamiento así tal cual. ¿Por qué? Porque todos esos pueblos ya no existen. Pero sigue vigente, ¿por qué? Por el criterio que subyace, o sea, por el criterio que está debajo del mandamiento, que es para que no les hagan desviarse el corazón y vayan en pos de otros dioses. Entonces, el mandamiento completo ya ahora sería, no, sería, por ejemplo, está prohibido casarse, ¿no es cierto?, con cualquier persona, hombre o mujer, ¿no es cierto? Porque dice, no darás tu hijo ni tu hija, o sea, no está, pues, está prohibido casarse con cualquier persona que desvíe al hijo o a la hija de en pos del Señor. Y que en virtud de ese matrimonio terminen sirviendo a dioses ajenos. ¿Se ve? Y de ahí es que ese mandamiento tiene vigencia hoy, pero ya no textualmente. Lo que sigue vigente hoy es lo que está detrás del texto que estaba vigente en ese tiempo. ¿Sí me explico? Pero fíjense, noten esto que es algo muy importante, ¿ya? A veces, ¿y por qué es? Porque es algo muy importante, por ejemplo, que hagamos este ejercicio y este tipo de ejercicios. Porque a veces uno piensa que la respuesta así literal a nuestros problemas está en la Torá, ¿ya? Y no necesariamente, o no con la claridad que hoy quisiéramos tener, ¿ya? Pero sí encontramos este tipo de criterios, digamos, que son los que inspiran, digamos, o fundamentan las disposiciones que se dieron en ese tiempo, ¿ya? Y eso es lo que nos inspira ahora a tener criterios y tener mandamientos actuales, si se quiere. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la época del rey Salomón y todo, el peligro, los pueblos peligrosos, digamos, que podían desviar la fidelidad del Señor, eran esos, ¿ya? Pero en ese tiempo, digamos, pero era en ese tiempo. Pero pasados 2000, 3000 años, ya las circunstancias son otras. Ya no existen esos pueblos. Y ya no son esos pueblos la razón, digamos, la amenaza, si se quiere. Ahora son otras realidades. Incluso ahora ya ni siquiera pueblos. Me explico, ya no es ni siquiera hoy ni siquiera podemos hablar de pueblos como países. Como decir, cuidado no se casen con los brasileros. O sea, no, no podríamos decir algo así. Cuidado se casen con los, no sé, con los de Kazajistán. O sea, no podríamos decir así, a ver, estos países son los prohibidos. No, fíjense, incluso ahora vemos que, ¿por qué? Porque no es incluso la nacionalidad el problema. ¿Se me explico? El problema no era que tengan determinado arraigo en alguna tierra. Ese no era el problema, no es que, a ver, ¿de dónde eres? Préstame tu pasaporte. Ah, no, contigo no puedo. No era eso. El problema nunca fue ese. El problema fue que sean personas que a través de un matrimonio se creen vínculos que terminen poniendo en riesgo, digamos, la fidelidad del pueblo al Señor. Ese es el problema. Entonces, de ahí, ahora, podemos extraer un criterio más actual, si se quiere, ¿no? Que están prohibidos los matrimonios, no se debe casar, por ejemplo, una persona que se diga creyente, ¿no es cierto?, con alguien en cuya práctica, en cuya creencia, ¿no es cierto?, que a la larga, digamos, concretándose ese matrimonio, el corazón del creyente pueda terminar siendo inclinado a otras formas de práctica, de vida, de creencia, digamos, ¿no es cierto?, que distraigan o que le desvíen de la atención al Señor. Si lo vemos. Eso, por ejemplo, pero nada más como para que veamos y digamos podamos verlo de manera mucho más viva la palabra, ¿no es cierto? Mucho más viva la palabra, porque ya les digo, a veces cuando incluso uno lee Deuteronomio, eso parece que está en chino, ¿cierto? A pesar de que está traducido y todo lo más, pero parece que está en chino, pero es por eso, porque son disposiciones, si lo somos así como les he dicho varias veces, son muy antiguas. Imagínense ustedes, estamos leyendo esto en el 2025, cuestiones que fueron dadas hace más de 3000 años. Explico, son disposiciones muy antiguas para una sociedad de esa época.
Y por lo tanto, eso es lo que siempre les he comentado. Esas disposiciones no es que ya no están vigentes, pero no tanto la disposición como tal que está aquí escrita. A veces sí, y hay otras ocasiones como esta, en la que toca, digamos, actualizarle, por así decirlo, pero en función del criterio que impulsa ese mandamiento. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, ninguno de nosotros puede decir, ah, bueno, sí, pero moabitas, amonitas, edomitas y donitas de hititas no dicen en este versículo. No, el criterio que aquí está utilizando el Señor es, no importa que hayan sido de otros lados, el asunto es que finalmente terminaron desviando el corazón de Salomón y ese es el pecado, que se juntó con personas que no tenían la misma fidelidad hacia el Señor que Salomón. Y eso es peligroso. Y además se casó con un montón. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces fíjense ustedes. Además, una cosa también interesante. Cuando aquí dice que el rey Salomón amó a muchas personas, a muchas mujeres extranjeras, ¿no es cierto? Uno piensa, y es más, hay incluso el meme actualmente, ¿no? De que Salomón veía a una chica, una mujer así bonita y tal, y ya se enamoraba y como que se plantea a partir de aquí que Salomón era muy enamoradizo, ¿no? Era muy, muy coqueto, por así decirlo, no lo sé, y que, claro, como para tener 700 esposas y 300 concubinas, lo que normalmente se suele pensar es como que se enamoraba muy fácil, ¿no? O sea, su corazón amaba a muchas personas, alguna cosa así. Pues no. Acuérdense que los matrimonios de Salomón eran más bien estratégicos, ¿ya? Como la hija del faraón, por eso le ponen como ejemplo ahí. La hija del faraón, el matrimonio con la hija del faraón, parece que no fue porque por genuino amor se enamoraron, fue una historia, una bonita historia de amor que después se casaron y tuvieron muchos hijos y fueron felices por siempre. No, seguramente fue un matrimonio estratégico, ¿ya? Que convenía tanto al faraón como a Salomón. Ya vamos a ver que esta figura del faraón es interesante, ya vamos a ver por qué, ¿ya? Y posiblemente los matrimonios que tuvo con las diferentes etnias de aquí, ¿no es cierto? Seguramente fueron en ese mismo sentido. Es decir, no es que se casó con plebeyas, necesariamente. Seguramente, o la mayoría de sus esposas, serían gente de la realeza, gente de renombre. De tal manera que con eso también se conforma o se fomentaba, digamos, la fortaleza de su reino. ¿De acuerdo? Entonces era mayormente, según se sabe, matrimonios estratégicos. No es que Salomón se casó un montón de veces porque se enamoraba perdidamente de los ojos de una moabita. No, no fue así. No, sino que se casaba con un montón de toda esta gente justamente para tener acuerdos políticos. ¿De acuerdo? Y llegó a tener tantas esposas y digamos, y se explica, dicho de otra manera, se explica todo el poder también que él tuvo, toda el boom económico y todo lo demás, gracias también a sus matrimonios. ¿Ya? El problema es que eso estaba prohibido por la ley, por la Torá. Entonces, fíjense, incluso su sabiduría fue causa de su error. ¿Ya? Incluso su mucha estrategia, su mucho seso, digamos, su mucha neurona, fue causa de su error. Porque humanamente hablando, claro, si tengo un montón de esposas que además son provenientes de reinos, de lugares importantes, pues tengo mucho nexo, digamos, mucho vínculo con un montón de gente de alrededor que tenemos lo que facilita las relaciones comerciales, facilitan la diplomacia, facilitan un montón de cosas. Eso explica también por qué es que no tuvo guerras ya alrededor, ¿ya? Porque en lugar de tanto más de guerrear o alguna cosa, con estos pueblos especialmente, pues hizo más bien alianzas, matrimonios. Entonces logró paz a través de eso, por ejemplo. Eso humanamente hablando es muy inteligente, ¿ya? Humanamente hablando es muy inteligente, pero esa inteligencia fue la que finalmente les llevó a desviarse del Señor. Fíjense ustedes, ¿ya? Entonces, eso punto uno. No nos olvidemos que esto está sentenciando el Señor a partir de Deuteronomio 7, ¿ya? Y la razón no es tanto la lista de las etnias, de los pueblos que estaban prohibidos, sino algo más de fondo. Es que cualquier persona con la que uno se quiera casar, pero tenga el peligro, digamos, del riesgo de que incline mi corazón lejos del Señor, ahí no es.
como ahora se habla mucho en lenguaje muy actual. Esa es una gran red flag, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. A veces entre los jóvenes especialmente, se habla mucho de esto, de las red flags, ¿no? O sea, de las banderas rojas como de advertencia, ¿no? Entonces, una red flag, la más grande red flag es que no comparta la misma fidelidad de nosotros, la misma educación que nosotros, pues, obvio. Esa es la más grande advertencia, ¿ya? En todo caso, aquí Salomón ignoró todo eso y se casó muchas veces, ¿de acuerdo? Eso primerísimo. Entonces, fíjense ustedes que ella, y por qué les decía que amó y tal, les decía que igual fíjense ustedes que se amarró a ellas por amor. Cuando aquí dice por amor, acuérdense el sentido que hemos hablado de la palabra amor, ya, que no es necesariamente el amor, el sentimiento, lo que yo puedo tener hacia mi esposa, hacia mi hijo, no. Amor aquí, y en este contexto, es que era una cobertura política, ¿ya? Si se acuerdan ustedes. ¿Se acuerdan ustedes que se dice que justamente David amó a Hiram? ¿Ya? O que Saúl amó a David, o que Jonatán amó a David. No es que tenían un amor erótico, ¿no? No, sino que amor en ese lenguaje, en ese contexto, acuérdense que lo que hemos visto, es dar una cobertura, digamos, una cobertura política. Entonces lo que estaba haciendo, y por eso les decía que estos posiblemente eran mayormente matrimonios estratégicos, por eso, porque dice que amó a muchas mujeres extranjeras. No es que se enamoró necesariamente. Seguramente habrá tenido sentimientos por ellas, pero no es ese el sentido del texto. Lo que él quiere decir es que él extendió mucho su cobijo político, ¿ya? Hacia muchas mujeres extranjeras. ¿De acuerdo? Fíjense. Y dice, y a ellas se amarró, así literalmente dice. Exactamente, Se hermano juntó. Josué, justamente yo quería hablar ahí, Ujú. perdón, porque justamente dice aquí la palabra, a ella se amarró Salomón por amor. Entonces aquí sí está diciendo es el sentimiento del amor, ¿no? No, Aquí sí habla, sí, ¿sí? pero no. Pero yo pienso, hermano Josué, no le demos tantas vueltas. La primera oración del capítulo 11 lo está diciendo todo. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Que ese amor haya sido un amor platónico, un amor superficial, el caso es que él amó a muchas mujeres extranjeras y todas esas mujeres extranjeras tenían sus dioses. Ujú. Yo pienso que eso es todo. ¿Sí? Exactamente. Ahora, Sí, sí. más adelante dice que ellas se amarraron a Salomón por amor. Ella se amarró a Salomón por amor. Ya después cambiaba las cosas, hermano Josué. Yo sí pienso que Salomón fue un gran pecador y su pecado está ahí, reside ahí, el haber amado a las mujeres extranjeras. Porque Ajá. yo pienso que eso fue un mandamiento, yo creo, ¿no? No, Sí. bueno, puede ser, no sé dónde lo podría ubicar, pero yo creo que fue un mandamiento. Esto viene desde tiempos atrás, que no debíamos de casarnos con extranjeros, porque ciertamente el amor era tan grande que íbamos a ceder, tanto la mujer o el hombre iba a ceder, que más adelante ese amor fue un amor platónico, solo por enriquecer su reino, por mantener la paz entre los reinos, por llenarse de todos los objetos físicos que él no tenía y existían en otros reinos. Yo creo que eso ya es otra cosa, y eso es aledaño a la vida de Salomón. Pero Ujú. Salomón fue un hombre muy pecador, para mí, No, ¿sí? sí. Y no solo para usted, para la Biblia. No solamente para usted, digamos. Josuecito, Y Eugenio. como está explicando de una manera espiritual, también dice de que en segunda de Corintios 6:14 está hablando sobre el yugo desigual. O no Exactamente. caséis con diferente persona que tenga creencias, digamos así. Ujú. Y también en primera de Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada al esposo mientras viva, pero si muere está libre de casarse siempre y cuando sea con una persona creyente. Ujú. Entonces, si estamos hablando de eso, ¿y qué pasa con las personas que se casaron con personas de diferente creencia?
Ya, pero Muchas de las personas de las que yo he escuchado dice, o sea, como que se enamoran y dice que después de casarse le van a querer convencer tanto a la esposa como al esposo, pero total que pasa el tiempo y no sucede eso. Entonces es nuestro corazón engañoso, como Salomón lo tuvo también. Por eso, como está hablando, que tal vez fue también una forma, una estrategia política de lo que él hizo con estas mujeres. También es ahora actualmente también como que tenemos, digo, ¿no? Tenemos, nos incluyo, de decir de que tenemos eso, de que ese de engañarnos a nosotras mismos o a nosotros mismos, de que le vamos a tratar de que esa persona cambie o se venga a nuestra creencia o nosotros voltearnos al otro lado, en la cual estar corriendo ese riesgo y la cual dice que él cometió un gran pecado, realmente, Salomón, y nosotros también estaríamos en la misma condición. Eso. exactamente, tal cual mi hermana Eugenita y hermana Digna. Justamente de eso estamos hablando, ¿no? O sea, el pecado de Salomón consistió en eso, en que él extendió su cobijo, digamos, a muchas mujeres. A mujeres, y vale la pena decirlo, que no debía haberlo hecho. ¿Ya? Ese es el asunto. Ahora, vamos a ver. El versículo 3 da un número interesante, ¿no? Un número enorme. 700 esposas reinas y 300 concubinas. Ya, así dice literalmente. Acá creo que solo ponen, tuvo, ¿cuántas que dicen? Tuvo 700 mujeres, creo que pone, ¿no? Primer de Reyes, ¿dónde está? Pone, sí, mujeres reinas, ya. Lo que, digamos, lo único que he cambiado ahí es en lugar de mujeres, esposa. No, no sé por qué no le gusta la palabra esposa a la Reina Valera, pero tuvo esposas reinas, ¿ya? Sí, 700 esposas reinas y 700 concubinas, ¿ya? Y lo interesante es que dice que sus esposas desviaron el corazón, no las concubinas, las esposas, ¿ya? Ahora, sobre el número, acordémonos que esto también puede ser un poco exagerado, ¿ya? Puede ser un poco exagerado. No, no da un poco como para que haya tenido 700 esposas y 300 concubinas, es algo bastante exagerado. Algunos suponen, por ejemplo, ustedes se acuerdan que Salomón también escribió Cantar de los Cantares, y ahí hay un versículo cuando habla de la calidad de única que tiene su amada, ¿no es cierto? El protagonista dice, muchas son las reinas, y ¿se acuerdan ustedes de ese versículo de Cantares? ¿No? Que dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y doncellas sin número, pero una es mi amada, no sé cómo, no sé si pueden verle. Es ese versículo de Cantares, que está en Cantares. De pronto lo pueden ver, no me acuerdo dónde está, pero está en Cantares, ¿no? Esta que dice, acá está, Cantares 6:8. 6:8. ¿Pueden leerle a alguien? Cantares 6:8, por favor. A ver, ya. Josuecito, Sí, puedo leer sí, por favor. Cantares 6:8, ¿no? Sí, Dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las ujú, doncellas sin número. 9 dice, más una es la paloma mía, la perfecta mía es la única de su madre, la exacto. escogida de la que le dio a luz. Ajá, Le vieron las doncellas y las hasta ahí. llamaron Sí, bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. hasta ahí nomás, exactamente. ¿Puedes repetir cuántos números hay? ¿Cuántos de cada uno hay? Acá entonces, ¿dónde está? ¿Cuántas reinas y cuántas concubinas? 60 y 80. Exacto, 8, en el hijitos. 8 dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas. Muy bien, muchas gracias. Ese es un número todavía un poco más real. Entonces, ¿qué se supone que dicen que este número, o sea, cómo se puede entender esto? Porque si lo vemos así, esto es una locura. Ya, o sea, este número es algo en realidad insostenible. O
sea, ni el más grande faraón, ni el más grande, digamos, rey de los sumerios, de los babilónicos, tuvo tan gran cantidad de mujeres. Ya, no tuvieron. Es una exageración. ¿Cuál puede ser un número real y todavía un poco medio inflado? Lo que dice Cantares, ¿no? 60 y 80, que todavía es bastante, pero es mucho menos que 1000. Ya, son 140, es mucho menos que 1000. En todo caso, es un montón. Entonces, una vez más, siempre que nos encontremos con estos números de así, son siempre, como suele decir, incluso hasta el Talmud suele decir, son números inflados. Son números inflados y la idea es presentar justamente una exageración para que la gente diga, wow, ¿cuánto tuvo? Se tuvo un montón. Y esto, ahorita en el contexto de este descubrimiento, si se quiere, del pecado de Salomón, tiene también que ver con la magnitud de la equivocación. O sea, fue un pecado enorme. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Más allá de que tuvo tanto, o sea, el número, lo que quiere decir fue mucho el error, fue enorme. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, en un primer momento dice que el error fue haberse casado, ¿no es cierto? Porque desviarían. Y en el 4 ya nos comienza a decir que finalmente las esposas inclinaron el corazón de Salomón detrás de otros dioses. Y aquí es donde, como les decía, se evidencia que de aquí en adelante, digamos, el estándar, el que va a ser el ejemplo a seguir va a ser David, ¿no? El que va a ser el ejemplo a seguir de rectitud, de completitud con el Señor, va a ser David. Y después todos los demás. ¿Ya? Siempre va a ser el ejemplo a seguir David. Y dice, fíjense, su corazón, el de Salomón, no fue completo con el Señor su Dios como lo fue el corazón de David su padre. Fíjense ustedes. Entonces, aquí se le está comparando y eso es algo muy interesante, es algo muy, 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 digamos, muy llamativo, muy llamativo. Porque, por ejemplo, especialmente si estamos acostumbrados, digamos, a las historias de Génesis, especialmente, ¿no? Vemos que hay una continuidad. Abraham, digamos, o más bien, Jacob o José fue tan fiel como Jacob su padre, y él fue tan fiel como Isaac su padre, y él fue tan fiel como Abraham su padre. O sea, hubo ahí ese linaje y esa secuencia, digamos, de fidelidad entre cada uno de los hijos, ¿no? De padre a hijo se transmitía incluso, digamos, o se evidenciaba también esa fidelidad. En cambio, aquí no. Aquí no. David tuvo un Salomón, gran rey, muy sabio, muy próspero y todo, pero resulta que no llegó a ser lo que David su padre. Josuecito, Ujú, aquí dice también en el libro de Nehemías, ujú, dice Nehemías 13:26, dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? ujú. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Ajá, exactamente. Ese es el pecado de él, que se juntó a mujeres extranjeras, digamos. Pero lo que siempre quiero resaltar, no es por el hecho de el hecho de ser extranjeras. No es por el hecho de ser extranjeras. Porque eso sí no sería una especie de racismo. Explico. Y no es por el hecho de ser extranjeras, por tener un cierto ADN o ciertos rasgos, no. El asunto es más profundo, es espiritual, si ustedes quieren. Es porque es cualquier persona en realidad, que incluso hasta del pueblo, explico, que pueda llegar, que pueda hacer que una que ya ha establecido el matrimonio pueda desviar el corazón. Ese es el peligro, más allá de las mujeres extranjeras. Ahora, ¿por qué se habla de mujeres extranjeras? Porque ahí estaba más claro el supuesto. O sea, era más fácil que una mujer que venía, o que un hombre, una mujer, porque ahí se habla de mujeres, ¿no? Pero que un hombre o una mujer que venía de otra cultura, con otra religión, se casen y haya una cosa un poco extraña ahí, ¿ya? Ese es el problema. Pero más allá de pertenecer a un determinado pueblo, una determinada etnia, es el asunto de que lo que podía hacer con la fidelidad que se debe al Señor. Eso básicamente. Entonces, ahora, fíjense, como les decía, el estándar entonces del ejemplo, el modelo a seguir es David, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes, pero ojo, que aquí dice que esto, o sea, esto, como les decía, hay dos errores en realidad. La una es que se haya casado, que eso pasó a lo largo de su vida, ¿ya?
O sea, si se quiere, esto fue un error constante, comenzando desde la hija del faraón, ¿ya? Y acuérdense que la hija del faraón aparece incluso antes de que se le aparezca la primera vez el Señor en sueños, otorgándole la sabiduría. Entonces, este pecado, por ejemplo, fue algo que en realidad él tuvo de manera constante, ¿ya? No es que, como por eso les decía, esto que estamos viendo aquí en los primeros 3 versículos, no es que pasó al final de la vida de Salomón, que al final, no, esto fue continuo. Es decir, posiblemente e incluso mientras construía la casa del Señor, seguramente se seguía el hombre casando. ¿Me explico? ¿Ya? Solamente que aquí parecería que como nos cuentan esto al final de todo, parecería que esto fue después, ¿no? ¿Qué sí pasó después? Entonces, primero, los que, digamos, que el pecado este fue algo sostenido, digamos, o sea, fue algo que pasó durante todo su reinado, por así decirlo. A diferencia de esto último que nos cuentan acá, en el 4, que dice, al tiempo de la vejez de Salomón, o sea, ya cuando era viejo, ya, un Salomón viejo. Ahora, imagínense ustedes si ya Salomón era sabio, ¿no? Digamos, imagínense un Salomón viejo. Se supone que debería ser todavía más prudente, más sabio, ¿no? Resulta que ya de sabio, entonces sus esposas hacen que su corazón se incline detrás de otros dioses. De viejo. Y esto es otro error. ¿Se me explico? Una cosa es que digamos, se haya casado y esos matrimonios se hayan efectuado a lo largo de su vida, ¿ya? Los que hayan sido. Pero otra cosa, y además, como decir, como agravante, ¿cierto? Es que al final de su vida comienza Salomón a concederles también en participar en esos cultos, ¿ya? Eso es lo que se le recrimina, digamos, se le evalúa de manera negativa, por así decirlo, a Salomón, ¿de acuerdo? Y dice, fíjense el 5, Salomón caminó detrás de Astoret, ¿ya? Que era una diosa de los sidonios, pone. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Aquí, caminó detrás, así dice literalmente, y esta es una frase que significa servir, que significa, eh, ¿cómo se diría? Adoptar el culto, o sea, adoptar las prácticas religiosas, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, el Señor siempre en Deuteronomio dice, y tú camina detrás de mí. Así dice en muchas ocasiones, ¿ya? Que caminan detrás a los que son fieles se le dice que caminan detrás del Señor, ¿ya? Y se acuerdan que habíamos puesto en su momento ese ejemplo de que de manera muy pedagógica es como cuando un papá va caminando por la arena y va dejando las huellas y el niño chiquito va poniendo su pie donde puso el papá, ¿ya? Eso es como caminar detrás, pero realmente es como pisar donde pisó el papá, o sea, hacer, o sea, es la idea de imitar, ¿no? O sea, de hacer lo que el papá hace, de seguir su camino, de seguir su legado, etcétera, ¿no? Que a la larga está vinculado, digamos, a la idea de servicio, de comunión, de entrega, de vínculo, digamos, ¿ya? En fin. Ahora, ¿qué dice? Que Salomón, a lo último de su vida, en su vejez, camina detrás de Astarte o de Astoret. ¿De acuerdo? Diosa de los sidonios y de Milcom, abominación de los amonitas, ¿no es cierto? Y después también aparece Quemos y Moloc. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay algunas cosas interesantes, ¿ya? Todos estos dioses que dicen aquí son nombres genéricos, digamos, ¿ya? Son nombres de algunos, no digamos genéricos, son los nombres de algunos dioses que o sea, ¿cómo les digo? Las cualidades de cada uno de estos dioses son compartidas por otros dioses de otros lugares. Por ejemplo, la reina, esta diosa que aquí se le menciona, ¿no? Astoret, que se pone como diosa de los sidonios, ¿no es cierto? Resulta que en realidad es la misma diosa de los babilónicos, la famosa Ishtar, ¿de acuerdo? Y si ustedes se acuerdan, de hecho, un personaje bíblico lleva ese nombre. Ishtar no es otra que Esther. La reina Esther fue renombrada Hadassah, como se llamaba en hebreo, fue renombrada cuando subió a reina como Ishtar. O sea, le pusieron el nombre de la diosa, de esposa del rey principal Marduk. De hecho, Mardoqueo viene de ahí. ¿Ya? Les cambiaron el nombre, ¿ya? Y Astoret es la versión cananea de la reina, de la diosa Ishtar babilónica, ¿ya?
Esa es Astoret, ¿de acuerdo? Dato interesante, este es uno de los pocos versículos bíblicos en donde aparece en singular, ¿ya? Luego, en la mayoría de otras ocasiones donde aparece en plural, como decir las Astorets, ¿ya? Porque al parecer el culto a esta diosa se iba teniendo sus propias prácticas locales, más o menos como lo que pasa ahora con los jesucitos y las vírgenes. O sea que si bien puede ser una propia, pero en cada pueblo al que llega tiene su propia denominación, sus propios milagros y sus propias cosas según ellos, ¿no? Más o menos así. Entonces resulta que Salomón a la final terminó adoptando, abrazando el culto a una diosa de origen babilónico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién era esta Astoret en esa mitología? Astoret no era otra sino la esposa de Baal en los cananeos, ¿ya? Era la esposa del dios Baal, ¿de acuerdo? Era como decirla, como en la mitología romana, era como decir Hera, ¿no es cierto? La esposa del dios, no, perdón, griegos, ¿no? Como la esposa de Zeus, ¿ya? Era más o menos así. Y de hecho, Zeus no viene siendo otro sino que Baal, a la larga, en fin. Entonces dice, la diosa de los Sidonios, ¿no? Y detrás dice de Milcom. Milcom era un rey, un dios, perdón, que si no me equivoco era, digamos, aquí con Milcom hay una cosa, que Milcom se puede leer de dos formas, ¿ya? En hebreo. Las letras que dan para poner Milcom aquí se pueden leer tanto Milcom como el nombre de este dios o bien como Malcam, o sea, como los reyes de ellos. En fin, aquí está hablando de otro rey de ellos, ¿cierto? Abominación de los amonitas. Dato interesante, fíjense ustedes. Aquí la Biblia ha preferido cambiar el nombre, el darle el epíteto, digamos, ¿no? El título de Dios a estos, ¿no es cierto? A este Milcom, ¿no es cierto? O a este Quemos o a este otro Moloch, ¿no es cierto? Y se le llama, fíjense, abominación. Le he preferido poner abominación porque, porque es se aproxima más a la idea que está ahí en hebreo. En hebreo ya aparece la palabra shikutz, ¿ya? La palabra shikutz viene justamente de algo apestoso, de algo sucio, de algo cochino, de algo abominable, por eso, ¿no? Y era una forma de cómo se referían de manera despectiva a los dioses de las otras naciones. Entonces es como ahora, bueno, ahora no hay una palabra algo así como para eso, pero digamos, es la abominación, ¿no? O sea, pero es en lugar de decirle Dios, se le dice esta abominación. ¿Ya? Eso básicamente con este dios Milcom, que se le llama abominación, ¿de acuerdo? Después dice que Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y dice, y no llenó detrás del Señor como David su padre, lo mismo. Y dice además que una cosa es que ya haya ido detrás, ¿no es cierto? Que haya adoptado las prácticas de estos dos dioses, abunda todavía más, ¿ya? Y dice que él edifica un Bamá. Acuérdense ustedes que con Estevitan vimos el tema de los Bamots, que eran estos que traducen lugares elevados, que eran estos como centros o como estos, llamémoslo así, estos templos rurales, estos templos locales, ¿no? Que tenían sí un lugar de sacrificio y como un mini templo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, además, imagínense ustedes, a pesar de todo eso, digamos, además de todo eso, Salomón manda edificar un lugar de adoración a un dios extranjero, a Quemos. Fíjense ustedes, a Quemos. Dice en el monte que está enfrente de Jerusalén. O sea, y este monte que está enfrente de Jerusalén es el monte de los olivos. Ya, ahora imagínense ustedes Salomón haciendo un templo a Quemos y a Moloch en el monte de los olivos, ahí al frente del templo que él acaba de construir. Manda a hacer otros lugares altos. ¿Ya? Dice, y fíjense, dice, y así hizo para todas sus esposas extranjeras, quienes dicensaban y sacrificaban a sus dioses. Es decir, con Salomón, además de tener un templo, digamos, dedicado al culto del Señor, también tuvo un montón de templos ahí mismo en Jerusalén, ¿no? O sea, no ahí en la ciudad, pero digamos, al frente, ¿ya? Dedicados a todos los dioses de sus esposas. ¿Me explico? O sea, claro, mezcló un montón de cosas. Entonces, no solo que se casó, no solo que además ya es ya de viejo, consciente en adorar esos otros dioses,
Y no solo contento con eso, digamos, al final termina edificándoles, termina patrocinando la edificación de templos, digamos, de lugares de adoración a estos dioses. Entonces hizo una cosa pero horrible. ¿Me explico? O sea, como solemos decir, lo que hizo con las manos, borró con el codo. ¿Me explico? ¿Ya? Borró con el codo este Salomón. ¿De acuerdo? De hecho, fíjense ustedes, todas estas cosas que Salomón construye aquí van a durar unos cuantos años hasta cuando viene Josías, si no me equivoco, y los destruye. Eso está en Segunda de Reyes 20, puede ser. Pueden verle, Segunda de Reyes, cuando él dice que destruye justamente todo eso, dentro de las reformas que hace. Ujú. A ver, eso está en Segundo de Reyes. ¿Dónde está? Esto está en Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, si me dan un ratito ya les digo. Esto está en Segundo de Reyes. Segunda de Reyes 22. Ahí están las reformas que las... 23 también. 23. Exactamente. 23:15 al 20. 23:13. Sí. 23:13, ahí está, muchas gracias. Exacto, ¿alguien le puede leer, por favor? Que se me fue. Sí. ¿Qué dice el 23:13? Esto es lo que está haciendo Josías, ¿no? Un descendiente de Leo. Salomón. Por favor. Leo. Sí. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quitó Exactamente. las estatuas y derribó las imágenes de acero y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Ujú, Así, y tal. Y después sigue haciendo un montón de reformas Josías, ¿no es cierto? así Pero es, fíjense, así es. estos cosas que está edificando aquí Salomón quedaron en pie durante mucho tiempo. Y solamente hasta Josías, que son unos cuantos años después, casi, bueno, siglos después, es que se terminan derribando. Si lo vemos. Entonces, o sea, el impacto que tuvo Salomón aquí fue contundente. O sea, no fue nomás que se casó y fue a servir a otros dioses. Es que permitió el culto. O sea, instituyó él mismo unos cultos paralelos al Señor. O sea, fue una cosa, pero horrible. ¿Me explico? Es como que si, digamos así, más o menos es lo que está pasando actualmente en el mismo Estado de Israel. Explico que por un lado son muy judíos, son muy de la Torá, son muy todo eso, pero cuando llega Navidad, ¿ya? Todos ponen su árbol, todos ponen su cosa y en vez de poner la estrellita de 5 puntas ponen ahí arriba una estrella de David. O sea, es algo así, ¿ya? Alguna cosa así. O cuando llega el mes de junio, igual en Tel Aviv hacen sus desfiles y todo lo demás. Entonces, fíjense ustedes, es algo así. Entonces, por un lado, Salomón, claro que edificó el templo, claro que hubo prosperidad económica, fueron, digamos, muy ricos, un país muy poderoso, muy inteligente Salomón. Pero fíjense, lo que aquí le está, digamos así, presentando, y por eso es interesante el libro de Reyes, es que ahora va la evaluación de todo eso. ¿Ya? Entonces dice, si bien pasó todo aquello, resulta que durante todo el tiempo que Salomón fue rey, tuvo muchos matrimonios que no fueron correctos. Tanto así que al final de los días de Salomón se tuerce. Literal, se tuerce, se desvía el corazón. Se desvía el corazón, se tuerce Salomón y va y, digamos consciente en adorar a dioses ajenos. Y además no solo eso, sino que además construye e instituye él culto a dioses ajenos ahí frente a Jerusalén. Entonces es una cosa, pero horrible.
¿Ya? Una cosa, pero digamos, sí, muy choqueante, ¿no? Muy impactante. Por eso dice el 9 que el Señor se indigna, se enoja, se molesta con Salomón. Dice, porque su corazón se había desviado de con el Señor, Dios de Israel, y dice, quien se le había aparecido 2 veces. ¿Ya? Dice, y le había mandado acerca de este asunto que no caminase detrás de otros dioses, pero él no guardó lo que le mandó el Señor. Fíjense ustedes, esto es una evaluación, ¿sí o no? Esto es una evaluación que se le hace al final de los días de Salomón. Y el criterio que se le da es, no cumpliste. Amigo, no cumpliste. Dice, al final de tus días, te me tuerces. Fíjense, es algo muy, muy fuerte para Salomón. ¿Ya? Y dice, la sentencia ¿cuál es? Y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto contigo, que no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo mandé sobre ti, ciertamente rasgaré de ti el reino. Así lo dice, como que si fuera una tela. Lo rasgaré y vale la pena que eso va a pasar después, ¿no? Rasgaré de ti el reino y lo daré a tu siervo. Solo no lo haré en tus días por el bien de David tu padre, pero lo rasgaré de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por el bien de David mi siervo y por el bien de Jerusalén, la cual yo he elegido. Fíjense ustedes, esta es la sentencia. ¿Ya? Entonces fíjense, es algo muy interesante cómo es que el Señor castiga a un rey. ¿Ya? Y con ese castigo, digamos, queda de alguna manera cubierto ese pecado. ¿Ya? Por eso es que después, y eso es algo interesante, a Salomón se le recuerda y siempre toda la literatura, incluso cuando hay una mención de él, alguna mención en el Nuevo Testamento, es en forma positiva, como un hombre sabio, como un hombre instruido, etcétera, ¿cierto? No hay una mención de esto, digamos así explícitamente, digamos, ¿ya? Porque con este castigo quedó saldado ese mal de Salomón. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, pero fue una sanción, pero horrible. O sea, fue una sanción tremenda, digamos. Una sanción muy fuerte que le puso un castigo, si se quiere una corrección, muy fuerte que le puso el Señor a Salomón, que le iba a quitar el reino. Y lo peor, o sea, y es una sentencia, si se quiere, ¿no es cierto? Muy difícil para él de afrontar. Porque le dice, para que no te puedas defender, no lo voy a hacer en tu tiempo. Lo voy a hacer después. Fíjense, aquí le dice por amor a David, ¿no? Aquí dice por el fin de David, o sea, por todas las promesas que yo le hice a David. Pero también hay una cosa aquí detrás, y que ya lo vamos a ver. Salomón, incluso con todo y esto, intentó matarle al que después le termina quitando el reino al hijo, ¿no? De tal. Entonces Salomón sí quiso impedir que esto se cumpla. ¿Me explico? Entonces Salomón aquí lo vemos ya como les decía, como una persona, o sea, como una persona que aquí quedan al descubierto sus errores. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces aquí queda la promesa y la sentencia del Señor de que se iba a dividir el reino. Y que por la promesa, por lo que le había dicho a David, el papá de él, ni siquiera a Salomón, entonces le dice, y ni siquiera por vos, por Salomón, digamos por David tu padre, es que yo voy a guardar una tribu para ti, que sería evidentemente la tribu de Judá. ¿De acuerdo? Y dice, en adelante entonces el resto de este capítulo va a contar 3 adversarios que se le levantan a Salomón, ¿ya? 2 de los cuales solamente aparecen aquí. Y el otro, el último, el famoso Jeroboam, sí va a ser el que desencadena alguna rebelión, digamos, o digamos que va a terminar teniendo algún impacto más significativo en el reino de Israel, el que finalmente, o con quien finalmente se rasga el reino, ¿no es cierto? Entonces aquí nos cuentan primero de uno llamado Hadad, Edonita, y después de otro llamado Hezrón, ¿ya? De estos dos no se dice mayor cosa, sino lo que está aquí, ¿ya? Y vale la pena decirlo. Del primero, de este Hadad Edomita y de este Hezrón, digamos, parece ser, y fíjense ustedes que aquí hay algo interesante. Estos dos ya vamos a ver, ¿ya? Son enemigos incluso que a veces pueden, que sobrevivieron a David, ¿ya? Que estaban en el tiempo de David, ¿ya? Y que son personas que se habrían levantado y habrían sido un dolor de cabeza para Salomón. Pero esto, fíjense, que esto no se dice
en capítulos antes, cuando dice que, porque los capítulos anteriores decían que todo fue bien, que no tenía enemigos y todo lo demás. Pero aquí nos dice, no, no, sí que tuvo al menos tres. Y tuvo dos que vivieron y que digamos que fueron, que estuvieron en la época de David. Y aquí recién nos lo dicen. El uno es Hadad Edomita y el otro es Retzón, este Rezón que pone aquí. ¿Ya? Son estos dos, ¿de acuerdo? Ahora, dice el 14. Y el Señor levantó un adversario. Él literalmente dice levantó un Satán. ¿Ya? Satán es adversario, no es que está llamando un demonio ni nada. No, está empezando un adversario. Me llamó la atención cómo en algunos le presentaban esta figura y es la figura de un fiscal o de un fiscalizador. ¿Ya? Es decir, de alguien que va a venir hasta el último, que va a hurgar hasta el último, digamos, ¿ya? Pero en fin, es un adversario, alguien que se le opone. Dice, y el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad Edomita. Del linaje del rey era él en Edom. Y sucedió que cuando David estaba en Edom, fíjense, esto viene a los tiempos de David. Cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, luego que hirió a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo exterminado a todo varón de Edom, Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Hadad era muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán y tomaron consigo hombres de Parán. Vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les dispuso pan y les dio tierra. Y halló Hadad mucha gracia delante de Faraón, el cual le dio por esposa a la hermana de su esposa, la hermana de la esposa principal, Táfenes. Y la hermana de Táfenes le dio a luz su hijo Genubat, el cual destetó Táfenes en medio de la casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyó Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab, general del ejército, y Hadad dijo a Faraón, envíame e iré a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada, pero déjame ir. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí nos cuentan la historia de este Hadad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa Hadad? Hadad es el nombre de un dios, ¿ya? Es el nombre de un dios y este nombre está incompleto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como que si el nombre de, ¿qué se les digo? De Israel, que es un nombre teofórico porque tiene una parte de Dios, ¿no es cierto? Israel, ¿cierto? Significa Dios. Y Isra es esto de ser a príncipe y tal, o sea, es la primera parte, ¿no? Es como que si a Israel solamente hubiera quedado él. No, solo hubiera quedado el nombre del Dios. Aquí falta, es Hadad qué. Hadad hizo algo, ¿no? Pero ¿qué? Ese que hizo está incompleto, ¿ya? Y solo se le llama Hadad, ¿ya? Entonces es una persona un poco desconocida, digamos, ¿ya? Que no se sabe el nombre completo de él. ¿De acuerdo? Se dice que era del linaje del rey de Edom, ¿ya? Un príncipe seguramente. Y nos cuentan su historia de cómo es que él sobrevive a un ataque que hizo David a Edom, seguramente en 2 de Samuel 8:13, si no me equivoco por ahí, ¿ya? David hace un ataque a los de Edom y aparentemente ahí sobrevive este Hadad, ¿ya? A este Hadad. Y resulta que aquí nos cuentan su historia. Ahora, fíjense ustedes, si nos damos cuenta, aquí a este tema de que se levantó como adversario, le falta algo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que fue adversario? Pues, porque aquí solo nos cuentan la historia de Hadad, pero no nos cuentan qué hizo, o sea, qué le hizo a Salomón. No nos cuentan nada. Nos cuentan que él huyó, que prosperó allá en Egipto y que cuando escuchó que David murió, quiso regresar a la tierra. Pero hasta ahí. ¿Me explico? Falta algo. ¿De acuerdo? Quedémonos hasta ahí. O sea, solo nos presentan a este Hadad edomita. ¿De acuerdo? Luego dice, y Dios le levantó por adversario a Rezón, hijo de Eliada, otro adversario, el cual había huido de su señor Hadad Eser, rey de Soba, otro Hadad. Acuérdense que por allá, igual de 2 de Samuel 8 o 10 por ahí, hay un enfrentamiento que tiene David, primera de Samuel, perdón, no, sí, 2 de Samuel 8 por ahí 10, se enfrenta David contra estos Hadad Eser, ¿no es cierto? Que se acuerdan que es de esa época en la que David ya está viejo y no puede salir a la guerra, ¿no? Y mandan a sus ejércitos y todo, pero él ya no va, ¿no?
Entonces ahí pelean contra este Hadad, ese rey de Soba, ¿no? Y de ahí viene este hombre. Dice, y había juntado hombres con él y fue capitán de una compañía cuando David los mató. Cuando David los mató. Dice, y fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, además del mal que venía de Hadad, y aborreció a Israel y reinó sobre Aram. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, esto es un poco extraño, porque se entiende aquí, por ejemplo, no nos cuentan toda la historia de esta razón, nos dicen que solamente fue uno de los sobrevivientes de esta guerra que tuvo David, ¿no es cierto? Y se fue a Damasco y reinó ahí, ¿no es cierto? Pero después, fíjense que nos dice que reinó sobre Aram. Entonces, ¿qué pasa? Al parecer, esta parte de aquí, de aborreció a Israel y reinó sobre Aram, esto parece que es el fin de la parte de arriba. Ya le voy a poner en cursiva para que veamos. Para que ahí sí concuerda qué hizo de mal este Hadad, ¿ya? Que habría aborrecido a Israel y reinó sobre Aram. Solamente que si es que se hace eso, no hay que leer Aram, sino Edom. ¿De acuerdo? Y ahí el otro, si se entiende que haya sido otro adversario, ¿no es cierto? Que fue adversario de Israel todos los de Salomón, además del mal que venía de Hadad. ¿Sí lo vemos? Porque si no, toda esta historia de Hadad queda inconclusa. Solamente queda hasta que muere David y de ahí él pide regresar. Y no se sabe qué hizo. Explico, no se sabe qué mal hizo, o sea, por qué es un enemigo, que además Dios le levanta a Salomón. ¿No? No se sabe. A diferencia de este otro, que sí se dice que fue adversario de Israel todos los días, es decir, les habría hacer guerra, les habría molestar, etcétera, incursiones a su territorio, se entiende algún tipo de molestia. ¿Me explico? Pero del otro no se dice nada. Entonces parece que esta última parte está movida y debería ir aquí. ¿De acuerdo? Eso nada más. Ahora, dato curioso también de la redacción es que aquí fíjense, en el versículo 14 se habla de el Señor, o sea, de Hashem, ¿no? El nombre de Dios. Y levantó el Señor un adversario. Y abajo no aparece Hashem, sino aparece Dios, o sea, Elohim. Y aquí la pregunta es, ¿por qué es que se cambia de nombre? Si todo este versículo, todo este capítulo, perdón, ha estado hablando de el Señor, el Señor, el Señor, o sea, Hashem, ¿no? Yud-Heh-Vav-Heh, etcétera. Este nombre, ¿no es cierto?, es el que aparece aquí. ¿Cómo es que aquí aparece otra vez Elohim? Y esto tiene una forma de resolverse. Acuérdense que este texto es una compilación, es una edición, digamos, de historias, ¿de acuerdo? Que fíjense ustedes, esto termina, o este capítulo tiene que ver con todo aquello que, con la evaluación negativa, digamos, que se le hace a Salomón. Arriba, esto lo que leímos hace un minuto, ha sido la evaluación espiritual, si ustedes quieren, de Salomón, ¿no es cierto? El pecado como tal. Pero acá también tuvo unos errores o unas molestias, si se quiere, políticas, ¿de acuerdo? Y según algunos estudiosos lo suelen decir, es que estos dos pasajes fueron justamente, o sea, pasaron, digamos, estaba pasando esto porque lo que parece es que estos dos personajes fueron personas que fueron molestia para Salomón de manera constante a lo largo de su reino, ¿ya? Porque acuérdense que, como dice aquí, estos sobrevivieron a David. Entonces, el uno, este Hadad edomita, sería más o menos contemporáneo de Salomón y da para que le haya causado problemas todo el reinado de Salomón. Y lo mismo más o menos Retzón, este segundo, ¿de acuerdo? Que fue adversario de Israel todos los días de Salomón, fíjense. Entonces, eran personas que sobrevivieron a David, ¿no es cierto? Que venían de la época de David y que causaron algunos estragos de Israel. No se dice específicamente qué mal les hizo, pero sí, o qué mal les hicieron estas dos personas, qué perjuicios habrían causado, pero sí se sabe que fueron un dolorcito de cabeza para Salomón y que no los pudo tampoco vencer. Así que todo eso de que tuvo paz, digamos antes, ¿no? Los versículos que leíamos antes en los capítulos anteriores, de que Salomón tuvo paz, de que todo fue maravilloso, no es tan así, ¿ya? Eso, como les digo, se explica desde lo que quiere presentar el escritor. Cuando el redactor del libro de Reyes estaba queriendo resaltar las virtudes de Salomón, el impulso que tuvo Salomón guiado por el Señor en la parte económica, en la parte espiritual, el templo y todo lo demás, pues lo pone así. Pero ya cuando llega la evaluación, tiene que sacar todo lo que había. ¿Me explico? No se puede hacer el loco.
Y aquí nos dicen, nos dejan el registro de estos dos primero, y vamos a ver un tercero, de estos dos que serían un dolor de cabeza extranjeros, que serían un dolor de cabeza para Salomón en todos sus días. ¿De acuerdo? Entonces eso de que hubo paz y todo lo demás no fue tan así ya en la realidad. Y lo dice la misma Biblia, ¿no? No es que fue tan así, sí hubo al menos dos personas que durante todo el reino de Salomón estuvieron generando problemas. El uno edomita desde el sur y el otro desde Damasco al norte. ¿De acuerdo? Entonces sí tuvo gente que se le opuso y que le dio problemas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver el tercero, ¿ya? El tercero, y es del famoso Jeroboam. Y Jeroboam, nos cuentan primero, de manera parecida, la historia de Jeroboam, de dónde viene, qué pasó con él y por qué es que tiene un contrapunto con, con, con Salomón. Ahora, le quisiera pedir igual a alguien de pronto de ustedes que nos ayude leyendo. Ya cuando lleguemos al final les voy moviendo un poquito, ¿ya? Le hago un poquito más grande para que podamos leer. ¿Quién de pronto se anima a leer? Y sería hasta aquí, hasta el versículo 40, ¿ya? Del 26 al 40, lo que tenemos en pantalla, les pediría, por favor. ¿Quién se anima? Ya cuando lleguemos al final, yo le voy subiendo. ¿Quién se anima? A ver, yo me animo, hermano Gracias. Josécito. ¿Ahí está bien mi hermana o desea que le haga más grandecito? No, sí está bien. Ya, ok. Dice, y Jeroboam, hijo de Nabat, vaya, empezaré de nuevo. Y Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Esta es la razón por la que alzó su mano contra el rey. Salomón, edificando el Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era fuerte y adiestrado. Y viendo Salomón al joven que era hacedor del trabajo, le encargó toda la carga de la casa de José. Aconteció en aquel tiempo que salió Jeroboam de Jerusalén y le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y él estaba cubierto con una túnica nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la túnica nueva que tenía sobre él, la rasgó en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel. He aquí que yo rasgo el reino de mano de Salomón, y te daré 10 de las tribus, y él tendrá una tribu por el bien de David, mi siervo, y por el bien de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado, perdón, a Astoret, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis procedimientos, como hizo David su padre. Pero no tomaré todo el reino de su mano, porque ciertamente lo designaré como príncipe todos los días de su vida, por el bien de David mi siervo, al cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero tomaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que elegí para mí, para poner allí mi nombre. Yo te tomaré a ti y reinarás en todo lo que deseare tu ser, y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si escuchares a todo lo que te mando y caminases en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como lo edifiqué a David, y yo te daré a Israel. Y afligiré al linaje de David por esto, pero no todos los días. Y Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muy bien, muchas gracias, mi hermana. Muy bien, entonces, de lo que acabamos de leer, una pregunta para todos. Aquí nos presentan a Jeroboam, ¿no es cierto? Una Jeroboam que dice que alzó su mano contra el rey. Ahora, pregunta, de lo que leímos, ¿queda claro en qué momento o qué hizo cuando se levantó contra el rey?
¿Qué opina? ¿Está claro o no? Se dice que Salomón perdón, este Jeroboam alzó su mano contra el rey. Y dice, y esta es la razón por la que alzó su mano contra el rey. Pero de lo que leímos, queda clarísimo qué fue lo que hizo. No, no queda claro. No, Segu- no dice por qué. Exacto, no dice por qué. Ujú. No dice. Pero seguramente lo que le encomendó Salomón era algo que él le costó mucho trabajo hacer y por eso se enojó este Jeroboam. Parece, Deduzco sí. yo. Sí, más bien, miren lo que dice acá. Cómo se le describe a Jeroboam, ¿no? Dice, fíjense, este varón Jeroboam era fuerte y adiestrado, y vio Salomón que era hacedor del trabajo. O sea, literalmente lo que dice es, así dice literalmente, ¿no? Pero ¿qué se entiende de aquí? Que este Jeroboam era Gibor y Jael, o sea, era un hombre muy fuerte y tenía muchos dotes, era muy hábil, digamos así. Y además vio que este joven, este Jeroboam, era hacedor del trabajo, o sea, era responsable, era eficiente, es lo que quiere decir. Entonces era una persona muy buen trabajador, que por eso le puso la carga de la casa de José. O sea, él era como, ¿te acuerdan que Salomón tenía estos prefectos, estos administradores y un montón de gente? Bueno, Jeroboam era uno de esos. ¿Sí? Era uno de esos tantos que Salomón tenía. Acuérdense que Salomón dividió la tierra en 12 distritos para administrarle y todo lo demás. Pues bueno, parece que Jeroboam era uno de los que estaba encima de aquí, como dice, de la casa de José. Se entiende no de la tribu como tal, sino de la zona, digamos, o de la división administrativa que hizo Salomón, que se habría llamado la casa de José. ¿De acuerdo? Aquí, ojo, no confundir la casa de José con las 10 tribus. No, no, no. Aquí lo que estaba es la casa de José sería el nombre que tenía la división administrativa que englobaba lo que es el monte de Efraín. ¿De acuerdo? El monte de Efraín, que es de donde este hombre, que es de donde este señor viene, ¿no? Es el monte de Efraín básicamente, ¿no? Porque él era efrateo, fíjense ustedes, él era efrateo, el monte de Efraín, entonces le pone como prefecto. Entonces este era uno como de sus gobernantes, digamos, de los gobernadores que tenía Salomón, era Jeroboam, y era uno de los más eficientes, ¿ya? Y dice que él se dio cuenta de estos dotes cuando estaba edificando el Milo. Acuérdense que cuando construye y nos hacen la noticia, nos dan la noticia de todos los edificios que construyó Salomón, hay ese que se llama el Milo, que se acuerdan ustedes que decíamos que era como ese almacén, como ese terraplén en donde almacenaban las cosas. Entonces dice, seguramente este hombre estaba encargado ahí y destacó. Salomón lo toma a consideración y llega a ser Jeroboam uno de los gobernadores de las provincias que estableció Salomón. ¿De acuerdo? Pero de ahí, fíjense ustedes que no nos cuentan en qué consistió esto de que él alzó la mano contra el rey. ¿Ya? De lo que hemos leído, por ejemplo, esta frase, alzar su mano contra el rey o alzar la mano contra el rey, es la forma como la Biblia describe la rebelión, ¿ya? Un golpe de estado, si se quiere. Por ejemplo, ¿de quién se dice que alzó la mano contra el rey? Ya nos acordaremos de dos. El uno de, ¿cómo se llama? El hijo de David que se levantó justamente contra él. ¿Cómo es? Se me fue ahorita el nombre. Eh, ¿Cómo era? Se me fue. Eh, el que estuvo con las concubinas y todo eso, ¿cómo es? ¿Adonías o Absalón? Absalón. Ya. Absalón, gracias, Carmita. Absalón se dice que él alzó su mano contra el rey. Y no es que literalmente le levantó la mano, ¿no? Sino que eso significa rebelión. Es decir, Jeroboam hizo una rebelión. Él encabezó una rebelión contra Salomón. ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces, al parecer no se sabe por qué.
No se sabe por qué. Según algunos que escribieron el Talmud, como se suele decir, sabios del Talmud, ¿no? Suelen decir que a partir de esto, de que está escribiendo del Milo y todo lo más, y por cómo se termina de desarrollar la historia al final, que tiene que ver con esto de los altos impuestos, parece que algunos concluyen, y en el Talmud se sugiere que la rebelión sería justamente a causa de los impuestos. Pero lo cierto es que aquí no se dice por qué, solamente nos dice, esta es la razón por la que alzó su mano, y resulta que no nos dicen por qué, ¿ya? No nos dicen por qué, más bien nos dice cómo es que él llega a tener la posición que tuvo, pero no nos dicen por qué, ¿ya? No nos dicen el porqué de la rebelión, porque aquí queda claro una vez más, esta frase, alzar la mano contra el rey, significa se rebeló, armó una rebelión, o sea, un golpe de estado quiso hacer. ¿Ya? Pero entonces por eso se dice que Jeroboam, digamos, no es solamente alguien que salió por ahí, así, alguien que pasaba desapercibido, no, era alguien importante, era un gobernador de los que había puesto Salomón, era una persona, un ministro, por así decirlo, un alto funcionario de Salomón que se le revela, que se le subleva. Igualito que como hizo el hijo de David a David, o lo igualito que hizo Siba o Seba a David, igualito. ¿Se acuerdan esas dos rebeliones que tuvo David? Igualito, solamente que este sí fue sofocado. Y hay, José, sí, perdón, se me viene una idea, pero no sé si está coherente. Dice que Salomón edificando ese terraplén, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. O ujú, sea, pienso que si le encargó ocuparse del reino del norte, de alguna manera como que también la carretera o la vía por donde se comunicaba el monte de Efraín con Jerusalén al sur, donde estaba Salomón reinando, como que tal vez fue bloqueado con esa construcción. Entonces se sintió aislado. No sé. Dice, y edificando Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, o no podía pasar hacia el lado de la ciudad de David, y él reinaba al norte y como que quedó incomunicado. Y tal vez se me ocurre, no sé, esto es lo que en su cabeza a Jeroboam más tarde le da el temor de que el pueblo se vaya tras el hijo de Salomón y comienza a hacer altares al norte, al sur, para por si acaso quede desconectado, algo así. O sea, es como que le dejó un trauma, se me ocurre, ¿no? Por lo que hizo después Jeroboam. Pero ahorita pienso que tal vez está, o sea, como que me aisló. Bien, me encarga la gobernación de las tribus del norte, lindo, pero casi que me deja aislado. No sé, eso pensé. ujú. Eh, puede ser, pues la verdad puede ser. Lo cierto, digamos, es que, ¿se acuerdan que cuando veíamos eso de dónde estaban todos estas cosas que construyó Salomón? No se sabe bien dónde estaba. Entonces, por ejemplo, algunos sugieren que Jerusalén tenía una muralla, ¿no? Jerusalén tenía una muralla y cuando construyó el Milo, justamente destruyó esa muralla y lo que hizo fue como que hacer una ampliación. Eso. Ahora, digamos, de ahí que tenga directamente implicación en esto, no se sabe, porque ya les digo, es como algo muy oscuro, porque es como que, digamos, esta historia también es como que está trunca, porque es como que si esta historia originalmente hubiera seguido contando la historia de la sublevación, de la rebelión de Jeroboam, pero se corta. Entonces no queda muy claro. Lo que dice Carmita puede ser, digamos, alguna cosa así, pero lo cierto es que también hay una cuestión, porque no se sabe bien dónde queda ni el Milo ni este portillo, digamos, entonces no se sabe dónde quedaba. Entonces hay dudas, digamos. Lo cierto es que no se sabe por qué, o sea, por qué se sublevó, no se sabe por qué. Eso. Ahora, vamos a ver, dice, entonces, pero lo que sí dice el texto es que la razón por la que se divide el reino finalmente es por esta profecía de Ahías, o este ejemplo, esta metáfora que le da Ahías Silonita, el profeta, ¿no? Que es este tema de que estaba cubierto con una túnica. Y aquí fíjense ustedes que aún en español se crea una ambigüedad, no se sabe quién tenía la túnica nueva. Si yo lo leo así, dice, aconteció en aquel tiempo que salió Jeroboam de Jerusalén y le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita.
Entonces hay dos personajes, ¿no? Jeroboam y este profeta. Y dice, y él estaba cubierto con una túnica nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Él estaba cubierto con una túnica nueva, no se sabe cuál de los dos. Tranquilamente puede ser Jeroboam como el profeta. Y dice, y tomando Ahías la túnica nueva que tenía sobre él, no se sabe quién es él, ¿no? Le rasgó en 12 pedazos. Pero fíjense ustedes, hay una forma de romper, digamos, de entender esta ambigüedad. Tal vez nosotros pensaríamos que el que tiene la túnica nueva es Ahías, ¿no? Porque dice, y tomando él la túnica que tenía sobre sí, ponen, ¿no? En alguna versión, pero no dice sobre sí, dice sobre él, ¿no? Que tenía sobre él. Entonces, el asunto es que aquí no se sabe, digamos así, a ciencia cierta, o no se, o es un poco confuso de quién tenía la túnica, ¿ya? A algunas versiones, incluso en la Septuaginta, se esclarece, digamos, o se añade que el que tenía la túnica nueva era el profeta Ahías, ¿de acuerdo? Pero si lo leemos, en realidad el que tenía la túnica nueva era en realidad Jeroboam. ¿Por qué? ¿Cómo se sabe que era Jeroboam? Por el versículo 30. Dice que tomó Ahías la túnica nueva que tenía sobre él. Es decir, se encontraron en el camino Ahías y Jeroboam. Ahías lo toma aparte, se quedan los dos solos y Ahías toma, de ahí el verbo y la importancia de este verbo, toma, él le quita, digamos, la túnica que tenía sobre Jeroboam y la rasga en 12 pedazos. ¿Ya? Entonces el que tenía la túnica nueva era Jeroboam, no Ahías. ¿De acuerdo? Y le hace todo este discurso de aquí, ¿no es cierto? El tema de toma para ti 10 pedazos, porque así le dijo el Señor, yo he rasgado el reino de mano de Salomón y te daré a ti 10, y él tendrá solamente uno y todo lo más, porque no ha sido fiel, en pocas palabras, ¿no es cierto? Le da todo eso. Entonces, ¿cómo entendemos todo este relato? Fíjense, nos da dos datos. El uno, que Jeroboam fue otro de los digamos, adversarios que tuvo Salomón en su tiempo, y que este Jeroboam sí llegó a realizar una rebelión. Aparentemente fue sofocada, pero a este Jeroboam que se le presenta, fíjense, como el siervo de Salomón, lo cual cuadra mucho con esto que vimos aquí en el versículo 11, que dice, y lo daré a tu siervo, ¿no? Rasgaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Aquí se le presenta como Jeroboam, fíjense, siervo de Salomón. Entonces se está cumpliendo, digamos, la misma Biblia, la misma redacción nos está diciendo que era él al que le estaba por darse el reino. Una vez más, como vimos, Jeroboam no era ningún aparecido, ningún por ahí, era alguien que era muy, muy probo, digamos, una persona muy inteligente, sabía cómo administrar la cosa, tanto así que llegó a ser uno de los prefectos, por así decirlo, de Salomón, pero que llegó a sublevarse. Y sublevado, ¿no es cierto? Cuando está fuera, saliendo de Jerusalén, pues le encuentra este profeta ahí a Silonita y le hace a través de este ejemplo de partir la túnica, su túnica, la túnica de Jeroboam, en 12 pedazos y darle 10, decirle que por la causa de la infidelidad de Salomón, a él el Señor le estaba dando las 10 tribus del norte, ¿no? Las 10 tribus del norte, y con la condición de que él sea como David, básicamente, en muy pocas palabras, ¿no? La condición para que Dios establezca el reino de Jeroboam es que sea como David. Y hay también una cosa muy interesante. Incluso a este Jeroboam, a quien Dios le da las 10 tribus, ¿no es cierto? A quien le da las 10 tribus, cumple con el prototipo de designación de un rey. Es decir, es alguien que es perseguido por el rey de turno, por así decirlo, y es designado, es señalado por un profeta, ¿ya? Y la condición, fíjense ustedes, para que el reino de esta nueva persona sea firme, es que sea como David, ¿de acuerdo? Eso es básicamente el asunto. ¿Ya? Y como les decía, una vez más ratificamos que el ejemplo, la vara, digamos, el estándar al que tenían que llegar, digamos, o el estándar con el que se les medía a los reyes de la época no era otro sino David. Si eras como David, entonces eras un buen rey. Si no eras como David, eras un mal rey, básicamente, ¿ya? Más allá de que haya sido próspero o no económicamente, ¿ya? Aquí un buen rey y un mal rey se determinan por cuán fiel al Señor es. Si es que hacía lo recto ante los ojos del Señor, era un
buen rey. Si es que hacía lo malo ante los ojos del Señor, era un mal rey. No importa si es que hubo escasez, hubo prosperidad, lo que sea, eso era bastante secundario. Lo que era importante era la fidelidad al Señor que tenía el rey. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que le dice Jeroboam, ¿ya? Eso es lo que le dicen a Jeroboam y lo que nos explican el texto es eso, que más allá de la rebelión, eso digamos lo de la rebelión que hubo, sirve para destacar que Jeroboam era alguien de alguna manera conocido, que seguramente tuvo algún apoyo, pero que finalmente él era un siervo de Salomón, que tenía de alguna manera experiencia en la administración del reino, ¿no es cierto? Y que a través de la palabra de un profeta, Dios le dice que va a tener, cuando muera Salomón, ¿no es cierto? Digamos, va a poder reinar sobre las 10 tribus, solamente que sea como David, que sea fiel como David, digamos, ¿sí? La diferencia, digamos, con esta promesa, con la de David, es que, a diferencia de David, pues no le promete un trono eterno, ni que siempre de su hijo va a permanecer y como que con su linaje se va a establecer con él se va a establecer un nuevo linaje de reyes. A eso no le promete. Es una promesa, si se quiere, un poco más limitada, un poco más pequeña, si se quiere, en ese sentido, que solamente le dice, tú vas a ser rey, pero siempre y cuando cumples. Si no cumples, chao, básicamente, ¿de acuerdo? Y tal. Y fíjense ustedes, y aquí miren lo que se sabe que aquí, o se entiende que Salomón aquí supo de esta promesa y supo que este Jeroboam era el que estaba, digamos, señalado por Dios para después heredar las 10 tribus, digamos, para reinar después sobre las 10 tribus. Y resulta que aquí Salomón procuró matar a Jeroboam, ¿ya? Pero Jeroboam se va a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, ¿no? Y estuvo allá hasta la muerte de Salomón. Aquí dato interesante, fíjense ustedes, un dato interesante. ¿Se acuerdan ustedes que Salomón era cuñado del faraón? Era yerno, perdón. Era yerno del faraón, ¿no es cierto? Era familiar, se había casado con la hija del faraón. Y fíjense ustedes, cuando aquí está pasando esto de los enemigos, fíjense, este Hadad huye a Egipto. Y este Jeroboam también huye a Egipto. Y aquí viene un dato interesante. Al parecer, el faraón que fue suegro de Salomón, a esa época ya murió. Porque si hubiera sido el suegro de Salomón, el faraón que estaba vigente en esos tiempos cuando estos huyeron, pues no hubieran tenido mucha cabida, porque había más vínculo, más relaciones diplomáticas, si se quiere, con Salomón antes que con los enemigos de Salomón. Entonces, aquí se ve que, por ejemplo, aquí, y de hecho, esto es otro dato, este es el primer faraón que se le nombra con nombre en la Biblia. A todos los anteriores solamente se le dice el faraón rey de Egipto, faraón rey de Egipto. Este es el primero que tiene nombre, que se le pone nombre y que sí existió el rey Sisac, el faraón Sisac, o Shishak es en hebreo, es el faraón Shishak. ¿De acuerdo? Es el primero. Y este Shishak seguramente ya no fue el suegro de Salomón, fue un faraón posterior que ya no tenía tanto vínculo con Salomón y por eso le dio chance al menos a este Jeroboam, y sino al otro también que eran enemigos de Salomón. Y les dan cabida y les acogen, ¿no? Y tal. Entonces, fíjense, es algo bastante interesante eso que también es como que a veces queda por ahí, digamos, ¿no? Pero acordémonos que Salomón se casó con la hija de Faraón y tenían una buena relación con Egipto. Pero al parecer después muere ese Faraón y el nuevo, o uno de los nuevos que siguen, ya no eran tan amigos de Salomón, ¿no? Ya no eran tan amigos de Faraón y ya no eran tan amigos de Salomón, perdón. Esos nuevos faraones ya no eran tan amigos de Faraón, de Salomón, y entonces este Sisac es el que les va a dar cabida. Y es más, el rey Shishak, después, unos años después, va a ir contra Jerusalén incluso, ¿ya? Eso básicamente. Entonces ahí se muere, digamos, ahí acaba este tema. Digamos, este tema del pecado de Salomón, que como ustedes se dan cuenta, estos dos pasajes de aquí que leímos hace un ratito, del 14 al 25, que tiene que ver con estos adversarios, estos dos, este Hadad y este Retzón, ¿cierto? Estos adversarios de Salomón, vienen como cortando un poco la dinámica de aquí, porque si yo lo leo
toda esta primera parte, que es la respuesta del Señor, ¿no? La sentencia del Señor a Salomón, termina con que le va a dar el reino al siervo. Y eso se conecta directamente con el versículo 26, ¿no es cierto? Si lo vemos. Y si es así, fíjense ustedes, estos dos pasajes de Hadad y de Retzón, estos dos enemigos de Salomón, como que quedan, como que cortan esa línea, esa narración, cortan, ¿no es cierto? Y lo que se sabe ahí es que justamente estos son estas ediciones, digamos, que se hizo en su momento para meter también esta idea de que Salomón tuvo también enemigos, ya que Salomón también tuvo enemigos y le metieron ahí, digamos. Pero posiblemente el texto original no habría sido interrumpido por estos dos pasajes, y algunos suponen incluso que pueden haber estado estos pasajes haber aparecido en capítulos anteriores, pero les movieron hasta acá porque aquí es el momento en donde se ve todo lo perjudicial de Salomón, digamos. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Y ya finalmente el versículo 41 al 43 nos relata la muerte de Salomón y dice: el resto de los asuntos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en el libro de los asuntos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y reinó Roboam, su hijo, en su lugar. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes. Ahora, sobre los 40 años que habría reinado Salomón, hay dos opciones. La una es que sean literalmente 40 años, que nadie sabe muy bien de qué año a qué año va. Ya hay algunas opciones. Pero luego lo otro es que 40 años, fíjense ustedes, este es otro dato también que les quería dar, es 40 años en cuanto a reinado de un rey, es un número tipológico de un reinado completo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se sabe eso? Porque David reinó también 40 años en Jerusalén. ¿Ya? Entonces, que un rey llegue a reinar 40 años es que cumplió su ciclo, es que tuvo un reinado completo. ¿De acuerdo? Entonces, el número 40 años, es un número tipológico de un reinado completo para un rey. ¿Ya? Luego los demás van a ver que reinan 5, 8, 17, menos. No llegan a 40 años. Los que llegan a un número así redondo de 40, más allá de que hayan sido estrictamente 40 años, son Salomón y David. ¿Ya? Pero Eso es básicamente. que, perdón, me parece que hay un rey que sí reinó 55 años. Sí, creo que sí. ¿Pero de Es, Judá? No mm, creo. sí, creo. Tal vez Josías puede ser. No, no, era un rey maloso. El que fue leproso un tiempo. Pero es que El papá de Josías creo que es. el papá de Josías. Ya. Segunda de Reyes 21, a ver, déjame ver. Manasés. Manasés. Manasés, exactamente. Segunda de Reyes 20. Manasés reinó durante 55 años. Ahí está, exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero más allá del número, digamos, es lo que les decía, 40 es un número tipológico, que es que reinó 40 años, significa que es un rey completo, digamos. Ah, pero también dice que, bueno, esto dice el internet, ¿no? Que si bien fueron 55 años los primeros años, 11 fueron corregentes con Ezequías su padre. También, exacto. Y ese fenómeno se da, digamos, igual con Salomón, porque Salomón también reinó un tiempo mientras David seguía vivo. Que eso era algo normal, digamos, en la época, que el rey viejo, digamos, ya designe antes de morir al rey nuevo, y los dos reinaban o eran reyes, digamos, a la par, hasta que el viejo moría y el joven ya asumía completamente. Eso era algo que pasaba, digamos. ¿Qué le pasó a Salomón? Sí, pero en todo caso, lo que les decía es justamente eso. El número 40 en cuanto a los reyes es un número tipológico, un reino completo, digamos. Eso básicamente. Y dice, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó Roboam su hijo en su lugar. Ahora, con Roboam y con Jeroboam hay una particularidad, ¿ya? Que son dos nombres dados a personas que habrían seguramente nacido en este momento de bonanza, ¿no? En este momento de plenitud, digamos, de llenura económica. Y fíjense ustedes, que los dos nombres terminan de manera similar. Ambos terminan en la partícula am, ¿cierto? Jeroboam y Roboam.
La palabra Am en hebreo significa pueblo, ¿ya? Pueblo, pero en el sentido como de estirpe, de familia, de mi clan, si se quiere, ¿ya? Y Jeroboam significa el pueblo ha sido exaltado, ¿ya? Sí. Y Roboam significa en cambio el pueblo es ancho, se ha ensanchado, ha crecido, digamos, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, son dos nombres dados en un momento histórico en el que el pueblo de Israel, en ese reino, digamos, había mucha holgura, había mucha producción, digamos, y da para que se den estos nombres. Si se fijan, Roboam, sí, Raf, sí será muy, muy exaltado, muy, muy ensanchado, ¿no? Y ya Robam, ¿no es cierto? Que es igual, eh, te abundará, desensalchará, será exaltado, en fin. Sí, eso básicamente. Ahora, una cosa más que me olvidaba. Sobre el nombre de Jeroboam, fíjense ustedes que no se da el nombre de, del papá necesariamente, sino de la mamá. Y hay una curiosidad. La mamá aquí se le pone que se llama Tserúa, pero Tserúa, si ustedes se acuerdan, suena y tiene la misma raíz que el Tzarat, lo que llaman lepra. ¿Se acuerdan ustedes del Tzarat? ¿Ya? Pero resulta que aquí no se está diciendo, algunos han querido explicar que a partir de ahí la mamá de Jeroboam era leprosa o tenía alguna de estas afecciones, ¿no? Y no, lo único que quiere decir es que ella se llamaba así. ¿Qué podemos hacer? Lo que sí es interesante es que se le menciona como viuda, ¿ya? Como viuda. Y resulta que en algunos textos acadios de otros pueblos también se le identifica o se le refiere como hijo de una viuda, igualmente al que viene como a usurpar o digamos como a heredar el reino, ¿ya? Pero que no era de la línea del rey, ¿ya? O sea, como Jeroboam. O sea, Jeroboam, lo que quiero decir es, esto, ser hijo de viuda, sería una forma de decir este es como el ajeno, como el outsider, ¿no? Como el extraño que va a terminar siendo rey. Ya, a eso se le llaman como hijos de una viuda. ¿Ya? Porque aquí casi que no se le llama, no se le menciona mucho al padre, sino más bien a la mamá. Y se le dice que era viuda. Y eso siempre llama la atención. Que no se ponga el nombre del papá, sino más bien de la mamá. Y que en este caso se le mencione que era viuda. Y hay una referencia también en otros textos extrabíblicos que mencionan un caso más o menos similar, que un rey, que alguien que llegó a ser rey, que no era de la familia del rey original, digamos, asciende al trono, se le menciona como hijo de una viuda. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, y otra cosa más. Este tema de haber, de significar, digamos, o de representar el traspaso del reino a través de la rotura o de la rasgadura de una tela, no es original de aquí, también le pasó a Saúl. Acuérdense ustedes que cuando Saúl estaba ahí sacrificando y todo lo demás, ya en su poco decadencia, ¿no es cierto? Samuel, el profeta, estaba yéndose y Saúl se llega como que a agarrar del manto de Samuel y se rompe. Y se rasga el manto y Samuel se regresa y le dice, así como ha rasgado mi túnica, así el Señor ha rasgado el reino de ti. Entonces aquí es otro pasaje en donde se utiliza la figura de rasgar una tela para significar que se ha dividido o sea, digamos sí, se ha dividido el reino o algo así. ¿Sí? Eso básicamente, que es algo bastante interesante, que también se utiliza ese mismo recurso, digamos, aquí para decirle, para significar esto a Jeroboam, digamos. Y ya con esto se acaba, digamos, o terminamos lo que es la vida de Salomón, y ya hemos de ver la siguiente semana en el capítulo 12 de Reyes, justamente todo este tema de cómo se termina dividiendo el reino y cómo es que Roboam, pues si Salomón no llenó los zapatos de David, pues mucho menos este Roboam, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, nada más como para concluir, digamos, no nos olvidemos que todo este libro de Reyes sirve justamente para esto. El libro de Reyes no es, como les había dicho al inicio, no es tanto un libro de historia, ¿no? No es como una enciclopedia de historia de ver qué pasó. Es más bien un libro teológico que intenta presentar los errores y los aciertos de los reyes y pretende hacer una evaluación de toda la gestión de los reyes.
porque pone mucho énfasis y no tanto en que hizo obras, ¿no? Hizo carreteras, hizo ductos, hizo, no sé, murallas, ciudades. No pone tanto el énfasis en eso. El énfasis del libro de Reyes es, ¿este fue correcto ante los ojos del Señor o no fue correcto ante los ojos del Señor? Y eso es lo más importante. Acuérdense que todo esto está fundamentado en el Pentateuco, en el Deuteronomio principalmente, en donde están el conjunto de mandamientos, como ahora vimos. Y que el Señor en este caso, por ejemplo, le juzga a Salomón en función de Deuteronomio 7, ¿ya? Que eso es algo muy importante para nosotros, ¿no? Saber que incluso hasta ahora, para nosotros esos mandamientos, digamos, nos siguen guiando nuestra conducta, siguen guiándonos nuestra vida aquí en la tierra hasta que el Señor venga, ¿no? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Josué, Sí, decía que Jeroboam era hijo de Zerúa, la cual era viuda, ¿no? Pero sí dice que es hijo de Nabat de Farateo de Sereda, sí, creo cuya que yo, madre, creo que yo me comí esa parte. Ah, sí, hijo de Nabad de Frateo, sí, perdón, cuya madre es. sí, exactamente. Sí, sí se le menciona el papá. Sí, yo, corrección ahí, digamos, sí se le menciona el papá. Lo que quería resaltar es justamente eso que se le llama que era viuda, la mamá. Y que el cerúa sería como la leprosa, significaba, ¿no? Y no necesariamente es que la señora tenía lepra. Eso básicamente. Sí. Entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario por ahí. ¿No? Ok. Creo que podemos terminar. Dios bendito entonces.